Ya, ahora que empezamos la grabación, hola a todos, hola a todas, bienvenidos a la cuarta clase. Les comparto más o menos lo que vamos a estar viendo. Aquí está. Bueno, entonces hoy día vamos a seguir con la segunda parte de Python. En particular vamos a ver ya qué son realmente las funciones, cosa que habíamos estado usando en la clase pasada, pero que todavía no teníamos muy bien claro qué es lo que eran. Vamos a ver excepciones y vamos a ver un par de cosas más que están detalladas acá, ¿ya? En particular, la sintaxis de la función en Python, los scopes, vamos a ver testing también, bien interesante esto, funciones lambda, referencia, manejo de excepciones y si es que alcanzamos vamos a ver decoradores, porque la verdad es que igual que la clase pasada esto está súper, súper, súper denso, ¿ya? Probablemente las excepciones, o sea, las excepciones, perdón, las clases de más adelante van a estar un poco más breves por el hecho de que estamos viendo un lenguaje de programación completo en la práctica en 3 clases. ¿Ya? Entonces igual es súper comprensible también que después vaya a tener mucha duda y por eso es la idea de hacer un pequeño auxiliar colaborativo este viernes. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un muy, muy, muy breve repaso de la clase anterior. ¿Ya? Habíamos visto que había varios tipos básicos de datos. Si alguien tiene una duda, por favor, siéntanse la libertad de interrumpir, no hay ningún problema, tanto por el chat como también activando el audio. ¿Ya? Entonces, nosotros podíamos asignar datos, asignar valores a cosas que se llamaban variables. ¿Ya? Estos son, que eran en la práctica identificadores. Los tipos de datos básicos son en la práctica estos datos que nosotros podemos asignar a las variables. Teníamos textos o strings, en este caso un texto acá que muestra cómo el principio de cómo hacer una empanada de queso, los ingredientes. Tenemos un número, números decimales, y pues nosotros podemos imprimir o ver qué es lo que tenía en esta variable a través de la función print. ¿Ya? Si ejecutamos esto, vamos a reiniciar esto, un segundo, reiniciar para que no se muestren las salidas que estaban. A ver, aquí sí. Ya, ahora sí. Entonces, si nosotros hacíamos print, nos mostraba, por ejemplo, print de texto nos muestra el texto y print de esta función texto.split, y ya empezamos a usar un poquito más intensamente las funciones, que nos dividía el texto según este guión, nos va a traer lo que vamos a ver un poco más a continuación, que son las listas, ¿ya? Y nos va a dividir el texto en listas. En este caso, como el divisor de la lista va a ser un guión, nos va a dividir el texto en estos dos elementos que están acá, ¿ya? Sigamos avanzando. Podemos también formatear un string. Formatear significa darle un valor dentro del mismo string, anteponiendo una letra F al string que nosotros estamos haciendo y con un corchete entre medio y el nombre de la variable. ¿Ya? Si se fijan, incluso el coloreado es distinto. El coloreado es el mismo coloreado que le da a cada las variables. Entonces eso significa que nosotros podemos poner eh, variables y también expresiones dentro de esta cosa. ¿Ya? En el caso de acá, lo que imprimiría es el valor del número de la variable número, ya en este caso acá no es una variable, sino que simplemente parte del string, es, y acá está realmente el valor que nosotros queremos insertar dentro del string, que es 235. ¿Ya? Hay más operaciones, no las vamos a ver obviamente todas, pero aquí hay algunas: la multiplicación, elevar a 2, división, la división común y corriente que nosotros conocemos, división entera y operación del módulo. Y si se fijan aquí usamos todo, en todos estos ejemplos usamos strings formateados con los valores acá adentro, con las expresiones que se calculan al momento que se ejecuta esta celda. ¿Ya? Las listas eran colecciones. Tengo una pregunta. ¿Qué significa el rstring? Ya. El rstring es una cosa que nos vamos a ver, creo, en el curso, pero son unas cosas que se llaman expresiones regulares, ya que uno define, por ejemplo, dentro de un texto, buscar cierto patrón en base no sé, por ejemplo, quiero buscar un patrón que tenga como 3 números, una cosa así, creo que era como algo así. Entonces, yo dentro del número, o sea, del texto grande, voy a encontrar todos los como las subtextos que calcen con la descripción de esto. Ya, en otras palabras, por ejemplo, si quiero buscar números de 3 dígitos dentro de un texto, voy a usar una expresión regular así.
y las expresiones en Python se definen con la letra R, expresiones regulares, se definen antes con la letra R. Ok. También hay unos que son como literales, pero no me acuerdo muy bien cuál es la letra que se pone en un comienzo, ¿ya? Pero no tienen mayor importancia, los otros de hecho son un poquito más importantes. Para los... ¿Cómo? Disculpa, no entiendo esa parte que me estás contando. Bueno, para los que no están viendo, Jonathan pregunta, y para los gráficos me acuerdo que se podía usar látex. Ah, ya, ok. Ya, sí, no tenía idea de eso. Bueno, esta cosa es tan gigantesca que uno siempre todos los días se encuentra con cosas nuevas. ¿Ya? Voy a también echarle un vistazo. Dice que se pueden usar también esas mismas expresiones para poner código látex dentro de los gráficos. ¿Ya? Sigamos entonces. La lista era una colección de elementos, ¿ya? Que obviamente podía cambiarse, o sea, podíamos agregar nuevos elementos, podíamos quitar nuevos elementos, podía subseleccionar nuevos elementos. Y la idea es que simplemente fuera un contenedor muy flexible que nosotros pudiéramos usar según lo que nosotros quisiéramos. ¿Ya? Para seleccionar los elementos nosotros usábamos algo que se llama indexadores, ¿ya? Que en la práctica es, el número que yo le paso acá es el elemento que me va a pasar dentro del orden de la lista, ¿ya? O sea, por ejemplo, cada lista tiene unos índices que todos parten del cero y cada índice va a enumerar a cada uno de los elementos. Por ejemplo, esto va a ser así, de este estilo de acá. ¿Ya? Entonces, si yo le digo dame el elemento 0, me va a pasar este de acá. Dame el elemento 1 y me va a pasar este otro de acá. ¿Ya? A eso se trata, esos son los indexadores. Y si partíamos del menos, entonces partíamos desde acá hacia atrás. Y lo mismo puedo hacer para asignarle nuevos valores. ¿Ya? Entonces, veamos. La lista es esta. Si accedo al elemento del índice 0, me va a dar este, que es justamente este de acá. Al menos 1 me va a dar 40. Y si yo le asigno menos 10, es más o menos muy similar a la anotación, le digo que el elemento 1 que está en la lista sea reemplazado por menos 10. Entonces, después esto se va a ver reflejado dentro de las cosas que nosotros imprimamos. ¿Ya? Y también se puede hacer prácticamente todo el manejo de listas a través de estos índices. ¿Ya? Se puede sacar un subpedazo de la lista con índices que parten desde un número, 2 puntos y terminan en otro número. En este caso sacamos el elemento número 2 y número 3, porque el 4 no se incluye, y ahí nos dio 20 y 30, y si se fijan, 0, 1, aquí está el 2 y aquí está el 3, y nos trajo ese segmento de esta. ¿Ya? Podemos hacer otras operaciones, append, ¿ya? Append lo que hace es añadir este elemento al final de la lista, que sería este de caso de acá. Pop elimina el elemento que se encuentre en el índice que yo le paso acá. ¿Ya? En este caso, pop estaría eliminando el elemento 0, que sería este 0 de acá justo coincidió, pero si se fijan, aquí ya el elemento no existe. ¿Ya? Y index lo que hacía era buscar este elemento dentro de la lista y entregaba el índice de dónde se encontraba este elemento. Entonces, este elemento se encuentra en 0, 1, 2, 3 y se encuentra acá en el 4. Además, puedo iterar sobre la lista, ya estas son las últimas cosas que vimos la vez pasada, y la iteración no es nada más que recorrer uno a uno los elementos de la lista. Ya, entonces lo que digo comúnmente es por cada número en la lista hace alguna operación. Ya en este caso, queremos nosotros elevar al cuadrado toda la lista, entonces ¿qué es lo que hacemos? Que por cada número en la lista le decimos que a esta lista que está acá, que es la nueva lista que nosotros estamos creando, le agreguemos el número al cuadrado. ¿Ya? Súper sencillo de ver. La idea es que traten de entender como de ideas el código y no tanto como ver qué es lo que hace cada uno de estos keywords, sino que ver como la idea general de lo que está haciendo el código. Ya, y usar this comprehension, que es como una forma mucho más bonita, más elegante, más moderna, sofisticada de crear listas, es esto, súper simple. Es como que nosotros vamos a crear una nueva lista acá, vamos a tomar por cada número de la lista, vamos a tomar ese número y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Ya? Si se fijan, estos tienen distintos nombres de variables para que me crean, y hace exactamente lo mismo que el anterior. Tenemos tuplas, que son inmutables, pero que también se pueden indexar.
por ejemplo yo intento hacer esta atrocidad, me va a decir que la tupla no acepta asignación, ya que es lo mismo que mutación. O sea, no pueden cambiar. Tenemos condicionales, ya, que deciden qué código se va a ejecutar según una condición que yo le pase. Entonces, por ejemplo, ya defino que un animal, no sé, cualquiera, en este caso va a ser gato, ¿ya? Si, y después compruebo la condición. Si el animal es perro, entonces imprimo este perro de acá. Si el animal no era perro, y después quiero ver si es gato, entonces imprimo acá. Y si no, imprimo una vaquita, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Cuando yo evalúo esto, le paso esto al primer if. Entonces, gato es igual a perro, esto me va a retornar un false. Más que retornar, se evalúa como un false. ¿Ya? No pasa nada. Entonces paso a la siguiente condición. Pregunto si animal, que en este caso es gato, es igual a gato. Ahí me va a decir que sí, porque gato es igual a gato. Entonces va a imprimir esto. Ya, y si por ejemplo no tuvieran nada relacionado, ahí ejecuté la celda, se fijan, aparece el gato. Y si aquí pongo, no sé, qué sé yo, pez, como no tengo una condición definida, va a caer en este else de acá y me va a imprimir la vaca. ¿Ya? Y por último, las últimas cosas que vimos, bueno, yo ahora estoy diciendo las últimas cosas, pero ahora sí, se los juro, es los diccionarios. ¿Ya? ¿Qué son los diccionarios? Interesante este texto acá. Los diccionarios son estructuras que nos permiten almacenar información en forma de llave y valor. ¿Ya? ¿Cuál es la llave? Ya, por ejemplo, definamos gato. Gato, ¿qué clase es gato? Esta es la llave, clase. Y el valor de esto va a ser mamífero. Puedo tener otro registro, por ejemplo, en donde defina perro, que también va a ser mamífero, también va a tener 4 patas, también va a tener 2 ojos, pero quizá el medio de comunicación va a diferir, y ya va a ser ladrillo en vez de maullido y ronroneo. ¿Ya? Y por último, los gatos son memes comúnmente, sí, entonces también puede tener distintos tipos de valores de autor, ¿ya? Entonces, cuando yo imprimo esto, estas funciones me permiten acceder a las llaves, me permiten acceder a los valores y a tuplas que contengan las llaves y los valores al mismo tiempo, ¿ya? Primero están las llaves acá, los valores y tuplas, llaves, valores. Ya, eso ha sido el repaso muy rápido de la clase pasada. ¿Alguien tiene alguna duda con cualquier ítem de esto? Todo claro ya, muchas gracias. De todas maneras, siempre después pueden preguntar más en el foro o preguntarme un poco más adelante si es que no entienden alguna sintaxis más. Ya, entonces, ¿qué es una función? Ahora sí vamos realmente a la clase número 4. ¿Ya? ¿Qué es una función? Es un segmento de código separado del código principal. ¿Ya? Para entenderlo, esto de acá se ejecuta dentro del mismo código principal. Es decir, se ejecuta en el instante en el que yo lo estoy viendo. ¿Ya? En cambio, estas cosas de acá llamadas funciones separan el código desde el bloque principal y permiten que yo los pueda ejecutar cuando yo quiera ejecutar. ¿Ya? Entonces, en Python vamos a ver la sintaxis aquí como una definición, pero pasemos mejor al ejemplo. ¿Ya? En Python, ¿qué es lo que se hace para definir una función, que es este segmento de código aislado que yo lo puedo llamar en el momento que yo quiera? Es este keyword, ¿ya? O palabra clave def, que no se puede usar salvo en esta situación. Después le doy el nombre a la función que yo quiero definir, en este caso sumar, y después yo le doy los parámetros de entrada que quiero usar para la función. En este caso van a ser A y B. ¿Qué van a ser A y B? En este momento dan absolutamente lo mismo porque Python da la libertad de no definir qué tiene que ser cada una de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer sumar? Ustedes piensen. Bueno, simplemente crear una nueva variable C que sume A y B y después retornar. Este imprimir de acá es simplemente para que lo visualicemos nosotros. Entonces, ¿cómo yo invoco esta cosa? O invocar en realidad es decir ejecutar, porque ya, miren, vamos a ejecutar esta celda de acá, vamos a hacer run, y si se fijan, esto se ejecutó, pero no pasó nada. No imprimió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto se va a ejecutar en cuanto yo haga su invocación, ¿ya? Y esto se hace como así, sumar
abro paréntesis, le doy el primer parámetro, le doy el segundo parámetro y cierro el paréntesis. Ya en general todas las funciones se invocan como función, paréntesis, abre, paréntesis, cierra y aquí los argumentos. ¿Ya? Entonces, si ejecutamos nosotros sumar A y B, lo que va a retornar va a ser 30. ¿Por qué? Porque A era 10, B era 20 y C, calculó, era 30. Si vamos más adelante, también podemos asignar el resultado de esto a una variable que en este caso también se llama resultado. Ya, entonces daría exactamente lo mismo. Ya, y aquí este print lo que nos permite ver es que dentro de esta función A vale lo que nosotros le pasamos, 10, y ahora ya no se llama parámetro, sino que se llama argumento. Cuando ya le damos realmente el valor, se llaman argumentos. Después le pasamos B también, y por último le pasamos C. O sea, perdón, y C es lo que realmente nosotros estamos calculando. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Nada? No, no. Ya, todo bien. Entonces, pregunta, ¿qué sucede con la variable C dentro de esta función? O sea, nosotros definimos la variable C acá y después la retornamos. ¿Después podemos acceder a esa variable? Una pregunta bien interesante. Creo que no. Ya, si yo hago así, C, o hago mejor, veamos cómo estábamos haciendo, print C. Ya, dicen que no, dicen que sí. No me acuerdo bien. Pero creo que No, no. no la devuelve. Claro, ya, no. Aquí me decían que en la práctica es porque es variable local, sí. Vamos a verlo un poco más adelante, pero todas las cosas que se definen dentro de una función se quedan dentro de la función y una vez que sale de la función la ejecución, todo esto que es local se pierde, ¿ya? Pero ojo que no se pierde el valor que estamos retornando acá, solamente se pierde la referencia a estas variables que están dentro de la función, ¿ya? Vamos a usar la palabra referencia un poco más intensamente en una sección. Ya, otros temas de sintaxis, podemos usar parámetros nombrados, ¿ya? Esta cosa de acá. ¿Qué quiere decir? Que yo definí así sumar. Le puse A y le puse B. ¿Qué es lo que puedo decir? Que puedo especificarle realmente cuál es A y cuál es B, porque en este caso, acá como no le dijimos cuál era A, cuál era B, asumió que como A era primero, este era A, y como B era el segundo, este era B. En este caso yo también puedo decir cuál es A y cuál es B y debería dar exactamente lo mismo. Acá A me dijo que era 10, que era este de acá, y B que era 20. Pero también puedo invertirlo. Como ya sé, como la función sabe que está esperando un B, puedo decirle que B vaya primero y que A vaya después y no hay ningún problema. Entonces A, que nosotros dijimos ahora que valía 20, se ve reflejado dentro de la función como 20 y B se ve reflejado como 10. ¿Ya? Entonces esos son los parámetros nombrados. ¿Cuál usar? Depende de usted. A mí me gusta usar harto esto porque le da hay funciones que son muy complejas, que toman muchos parámetros y que a veces es bueno de saber cuáles son los parámetros que yo le estoy pasando a la función. ¿Ya? Puede tener 0 parámetros una función o puede tener n, ¿qué opinan ustedes? Sí, sí. Las dos sí, una no. O sea, ¿a qué se refiere con N? Eh, Como los que ¿Los tú que quieras. quieran? Sí, claro. Sí, sí. Sí, Creo que sí. claro. Ya, sí, efectivamente. Podemos hacer funciones que tengan solamente una. Vamos a poner esta acá para que se vea un poquito mejor. Que no tenga ningún argumento, ningún parámetro. Ya, obviamente yo no paso ningún argumento y si lo ejecuto también funciona. Hola. Y al mismo tiempo podemos tener funciones que reciban n parámetros. ¿Ya? Y aquí hay una mezcla en esta cosa de parámetros nombrados y no nombrados. ¿Qué va a pasar? Ya, yo invoco esta función de n parámetros, veámoslo como desde la ejecución y después vemos lo que está pasando arriba. Entonces yo le paso 1, 2, 3, 4, no es una lista. Cada uno de estos es un argumento de la función. ¿Ya? Y después yo le paso parámetros nombrados acá. ¿Ya? ¿Se acuerdan como la misma notación de antes? Pero ahora combinamos estas dos cosas, entre parámetros no nombrados y parámetros nombrados. Y podemos seguir incluso dándole más parámetros. Por ejemplo, podemos poner parámetro 5, y aquí podemos poner
5, 6, 7. Entonces ya no va a haber un número fijo de parámetros que van a aparecer, sino que ahora van a ser los que en la práctica yo quiera. Aquí. Ya, entonces cuando yo ejecute esta función de genera parámetros, recibe ya no estas cosas que habíamos visto antes como A, B, sino que recibe esta cosa que se llama args, y esta que se llama KW args, que viene de keyword args. ¿Ya? Una coma después del 7. Oh, muchas gracias. Toda la razón. Sí, si no, esto no hubiera funcionado. Sí. Ya. ¿Qué pasa con los args? Son un arreglo. Ya no va a ser como el parámetro como tal, sino que va a ser un arreglo que me va a pasar la función, en donde van a estar todos estos parámetros de acá, y el KW args va a ser un diccionario con todos estos parámetros de acá. ¿Ya? Si no me creen, ejecutemos esta cosa. Entonces, lo primero que imprimí acá fueron los args que están acá, que me los pasó de esta forma, y después los keyword args son los que están acá. Ya, entonces yo puedo seguir ampliando 8, 9, etcétera, y puedo pasar indeterminada cantidad de parámetros. ¿Ya? Esa es también una ventaja muy grande que tiene Python con respecto a otras cosas. ¿Ya? Y puede ser, por ejemplo, que yo si estoy reutilizando funciones, de repente quiero que, no sé, que me pasen n cantidad de datos, pero no está fija y tampoco quiero que me pasen una lista, entonces puedo ocupar este tipo de notación. Sí, sí, efectivamente. Mira, Jonathan me pregunta acá para los que no están viendo el chat, que los argumentos se acceden como tuplas y los KW args como diccionarios, sí. Estos son los que están acá. ¿Ya? Args. De hecho, podríamos poner, veamos el tipo de estas cosas. ¿Ya? La primera es una tupla y el segundo es un diccionario. ¿Ya? Muy buena sugerencia para las próximas. Ahí sí. ¿Ya? Y los parámetros también pueden tener valores por defecto. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, bueno, aquí no era sumar 2. Bueno, sí, ya. Si yo defino una función que se llame sumar 2, que recibe un número y le suma este b, pero b por defecto le puedo dar que el valor sea 2. ¿Ya? Ah, ya, perdón, sumar 2 no es porque vaya a sumar 2, sino que es para no redefinir esta función de carga. ¿Ya? Entonces b puede tener ya un valor por defecto que sea 100. ¿Ya? Entonces nosotros ejecutamos esta celda y después ejecutamos sumar 2 con 10, por ejemplo. Aquí ya no necesitamos un b, sino que ya el b viene definido dentro de la función y si nosotros hacemos esto debería dar 100 más 10, 110. ¿Ya? Y aquí b tiene el mismo valor por defecto que nosotros definimos acá. ¿Ya? Y lo mismo pasa con, después podemos ir de nuevo a definir cuánto vale b, y aquí va a considerar b como 2000 y ya no como 100. Y aquí va a dar 2010. Y si después definimos también como keyword, named keyword parámetro nombrado, también podemos definirlo, redefinir el valor de b. Ya la idea al final es que piensen que estos son valores por defecto. Ya de repente queremos, no sé, hacer algo como if advertencias igual true, imprimir algo, ya print, cuidado, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener que por defecto las advertencias van a estar como falsas, pero si por ejemplo estamos desarrollando y queremos ver, no sé, qué es lo que está haciendo en cada paso, o queremos que nos avise que hay alguna cosa media extraña aquí, entonces podemos cambiar este false por true y vamos a ver lo que está pasando. Ya, pero por defecto sabemos que es false, así que no nos va a imprimir nada y en el momento que alguien ejecute este software no va a tener estas molestas advertencias si es que son 1000 que se imprimen hacia abajo. Ya esa es la idea como de los valores por defecto. Seguimos y bueno, también se pueden retornar múltiples valores ya habiendo visto que se puede hacer esta cosa de acá con los valores nombrados, con valores por defecto. También podemos alterar lo que se retorna desde la función, o sea, lo que nos entrega de vuelta. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Definimos varias cosas dentro de la función. Suma, resta, multiplicación, división. Y después retornamos estas cosas. Las retornamos todas al mismo tiempo. Y esto es una ventaja con respecto también a otros lenguajes de programación que no permiten retornar tuplas. Porque para retornar tuplas hay que hacer casi un pacto con el diablo. ¿Ya? En este caso es mucho más sencillo. Entonces, si nosotros ejecutamos operaciones de 5,2, vamos a tener esto de vuelta. ¿Cómo nos retorna? Con tuplas.
¿ya? Entonces sería 7,3,10,2,5 al hacer, por ejemplo, 5, el primero 5 más 2 sería 7, el segundo 5 menos 2, 3 y así sucesivamente. Y nos retornó todo al mismo tiempo. Ya también una muy buena ventaja de Python. Y si vemos acá, lo que retorna también es tuplas. Ya las tuplas vamos a ver muy seguido en muchas partes de Python. ¿Dudas hasta acá? ¿Nadie? Seguimos entonces. Ahora viene la noción de scopes. Ya no sé muy bien cuál sería como una buena traducción para esto en español, ya, pero lo que se tiene que imaginar es como hasta dónde llegan las variables que yo estoy creando. ¿Ya? Hay tres tipos de scopes. El global, por ejemplo, el global, por ejemplo, son todas las variables que yo defino fuera de cualquier función. Por ejemplo, esta de acá es n igual a 5. N va a valer 5 durante todo el programa si es que yo no la reasigno en ningún momento. ¿Ya? Y vamos a ver también un pequeño detalle de eso. Las locales son las que están definidas dentro de una función. Por ejemplo, lo que les había preguntado recién, el caso de C, en el que si nosotros después intentábamos acceder por fuera de la función a C, no iba a funcionar. Y por último tenemos esta built-in, que son funciones que vienen ya como, que vienen por defecto cuando uno ya ejecuta Python. El caso más ejemplar de esto es print, pero también pueden ser las funciones máximo, mínimo y muchas más. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Quería mostrarles este ejemplo. Definimos una variable que se llama n como 5 y tenemos esta función de acá, suma-n. ¿Qué es lo que hace? Toma un número y le suma n. ¿Ya? Después imprime C para que veamos qué es lo que pasa, pero está todo contenido dentro de esta función y n está por fuera. ¿Ya? Entonces, aquí si nosotros hacemos suma n de 10, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar este 5 que está acá, lo va a usar acá dentro de la función y va a sumar con 10 ese 5 de acá que nos va a retornar 15. ¿Ya? Y esto más o menos lo mismo que les pregunté arriba, ¿qué es lo que pasará con C? Es que si nosotros intentamos imprimir C, nos va a decir que no está definido. ¿Por qué no está definido? Porque está fuera del scope de la función. ¿Ya? No está dentro de las variables globales que están definidas en todos lados, sino que está dentro solamente de la función. Y en el momento que la función termina de ejecutarse, esa función ya, o sea, perdón, esa variable desaparece completamente. Ahora, pregunta, ¿qué sucederá en esta celda de acá? Ya veamos lo que pasa. Tenemos este n igual a 5 y aquí hicimos algo bien interesante. ¿Eh? Reasignamos este 5, lo reasignamos a 10 dentro de la misma función y le decimos o sea, lo llamamos con el mismo nombre. Ya entonces cuando yo ejecuto esta función, reemplazo el valor de n por 10 y después hago la misma operación de recién. Lo sumo con el parámetro y lo retorno. Ya. ¿Qué debería retornar? Esa es como la parte sencilla. Debería retornar 10 más el valor de n, que en este caso era 10. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar con el valor de n? ¿Cuál va a ser el valor de n? ¿El de afuera? ¿El de afuera? ¿Ya? ¿Por qué el de afuera? Pues como lo mismo que habíamos delante, como que será el entorno local, ¿no? Claro, exactamente. Porque yo reasigné esta variable dentro del entorno local de ejecución de la función. Entonces, si yo imprimo esto, va a dar 5. ¿Ya? Eso es súper importante para que empecemos a notar dónde se definen las cosas dentro de las funciones y dónde se definen fuera. Y eso también es súper importante como en el hecho de por qué hacemos funciones. ¿Ya? Hacemos funciones porque queremos aislar la ejecución de cierto código respecto a todo el resto del programa que estamos ejecutando. Y aquí podemos definir las mismas variables, o sea, variables con los mismos nombres, pero que no tengan nada que ver con las de afuera. ¿Ya? De hecho, esto de acá tampoco es tan bueno. ¿Por qué? Porque estamos usando estas cosas de afuera dentro de la función. Si quisiéramos algo de este estilo, entonces sería mucho mejor pasarlo como argumento. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Dudas con eso? ¿No? Ya, perfecto. Y después podemos usar hacia el otro lado. Ahora podemos sí efectivamente redefinir n. ¿Cómo? Usando esta keyword que se llama global.
que lo que hace es que ahora voy a considerar n como variable global, ese es el nombre técnico, pero en la práctica voy a poder modificar el valor de n desde dentro de la función hacia afuera. ¿Ya? Entonces, hacemos la misma operación y reasignamos 10, ahora como n global, o sea, perdón, reasignamos a n el valor de 10, y como n es global, el valor de afuera de n ya no va a valer 5, sino que ahora va a valer 10. Ya, no es recomendado usar esto porque puede tener muchos efectos secundarios, o sea, sobre todo si estamos, por ejemplo, no sé, imagínense que hacemos como n más 5. ¿Ya? Entonces después vamos, cada vez que vamos a ejecutar el... Va, a ver. Ya, no me resultó este ejemplo, por eso no hay que hacer programación en vivo. ¿Ya? Pero bueno, de ahí podríamos ver algún ejemplo más interesante. Ya, locales. Nosotros podemos ver cuáles son las variables que tengo dentro de una función usando esta función locales. ¿Ya? Hagamos esta misma cosa, la invocamos y aquí con este código de acá, con esta línea de acá, imprimimos que las variables locales dentro de la función son y invocamos la función locals. ¿Ya? Y en la práctica es un diccionario que me dice que A vale 10, que es lo que le pasamos acá, 10, N vale 10, que es el que asignamos acá, y C vale 20, que es el resultado que vamos a retornar. Ya, estas son las variables que están definidas dentro de la misma función. Pasamos a otro tema radicalmente distinto, por mientras, después vamos a volver un poco a esto. Así que quiero saber si alguien tiene alguna pregunta de esto, si no, seguimos. Ya, perfecto. Bueno, ¿qué les puedo decir de esto? Cuando ustedes, sobre todo las personas que recién están llegando a Python, cuando ustedes empiecen a programar, van a notar que de repente les va a costar un poco esta cosa. A mí por lo menos yo me acuerdo cuando empecé a programar que me costó bastante entender este tema de los scopes, porque de repente se modifican las cosas acá, inclusive no teniendo los keywords globales y otras veces no se modifican. Entonces es como complejo hacerse una idea de cómo realmente funcionan los scopes dentro de una función, ¿ya? Así que si algo pasa, si definen variables afuera y variables adentro, tengan cuidado con eso porque puede que dentro de la función, aunque vimos que no se modificaban, sí se modifiquen. Vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Ya, test unitarios. Es un tema como no tan relacionado con como esta idea de definir formalmente un poco las funciones, sino que es más que nada como la idea de comprobar que este segmento de código que nosotros estamos diseñando funciona. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto? A partir de casos de prueba. ¿Ya? Python nos da esta función assert, más que una función es una keyword assert, que lo que hace es simplemente si lo que tiene después de assert, que es una condición, si es true, continúa la ejecución y si no, lanza una excepción, un error y detiene la ejecución del programa. ¿Ya? Pero en términos prácticos, supongamos que definimos la suma. Queremos comprobar que esta función efectivamente lo que hace es una suma, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es comprobar que la suma de 2 más 3, ¿cuánto daría la suma de 2 más 3? Si nosotros ejecutamos esto, no es que no lo sepa, pero, perdón, no está definido. No es que no lo sepa, sino que quiero ver que ustedes vean que da 5, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos perdón, suma de 2,3 es igual a 5, lo que estamos preguntando acá es si este término de acá es exactamente igual a este de acá. ¿Qué nos debería retornar? True. Entonces, ¿qué dijimos que hacía assert? Cada vez que es true, continúa la ejecución, y si es false, la condición que está acá, si por ejemplo decimos esto, entonces esto de acá nos lanza una excepción. ¿Cuál es la idea? Que a partir de este mecanismo nosotros comprobemos que la función que nosotros estamos haciendo dé los resultados que nosotros estamos esperando. En este caso de acá, suma de 2,3 sí debería dar 5, entonces este es un caso de prueba y si nosotros lo ejecutamos, no va a pasar nada. ¿Ya? Preocúpense cuando en realidad empiecen a pasar cosas. ¿Ya? Entonces después si definimos suma de 2, menos 3 tiene que ser igual a menos 1, esto no debería ser true, entonces el hacer debería no reclamar. Ya esta suma de acá también lo mismo, ¿cuánto es esto? 99.000 más 1 es 100.000. Y suma de 3 más 3
no tiene que ser igual a 5. Ya también podemos definir como los casos contrarios, podemos decirle que sea mayor igual, menor igual a algo, porque obviamente piensen después, ya, esto es obvio que la cosa va a funcionar, pero en un futuro quizás van a ser funciones más complejas de 5, 10, 15 líneas, en donde los comportamientos ya varían bastante a lo que uno realmente esperaría. ¿Ya? Entonces ejecutamos esto y no pasa nada, entonces están todos los tests bien. ¿Cuál es la idea? Que si yo después cambio la función, los tests sigan funcionando. ¿Por qué? Porque yo definí que esta función debería sumar. Entonces, si por algún motivo me da la IoT y pongo una multiplicación acá en vez de una suma, cuando yo cuando yo ejecuto la suma y multiplico, en este caso daría 6, este assert debería fallar. ¿Por qué? Porque suma ya no me retornó la suma, sino que ahora me retornó la multiplicación de estos dos términos. Y aquí es donde falla. Entonces, ese es el espíritu de los test unitarios. Yo tengo muchos casos de prueba en donde yo compruebo que la función está funcionando o no. ¿Ya? Incluso puede ser un poquito más personalizado y le podemos dar un mensaje de error. ¿Ya? Sí, dice error al sumar. ¿Ya? ¿Dudas con esto? ¿No? Ok. ¿Ya? Nota interesante de esto. Bueno, lo que dice acá es como en la práctica, estas cosas pueden ser usadas para detectar que no hayan, bugs, en el caso de eso arreglarlo, o problemas de la programación, pero nunca demostrar que exista su ausencia. ¿Ya? O sea, es decir, yo sé que todos los tests que yo estoy programando funcionan, pero puede pasar, y probablemente siempre pase, que haya muchos casos que yo no considero donde sí puede fallar el código. Entonces siempre hay que tener como ese ojo. Y un paréntesis bien interesante cuando uno programa, bueno, hay varias formas de hacer software, ¿ya? Así como un paréntesis un poquito más computín. Una de estas es el Test Driven Development, que lo que dice es, en vez de programar nosotros primero la función, lo que hacemos es programar el test. ¿Por qué? Porque el test en la práctica lo que tiene es cómo debería funcionar la función. Entonces yo programo el test y una vez que digo, ya, esta función suma debería darme estos valores con respecto cuando yo le paso estos argumentos, entonces ahí programo la función, ¿ya? Y la idea es que la función calce con la especificación que yo le di en los tests. ¿Ya? Y una innovación para estas clases y para el resto de las clases que hay de aquí en adelante son estos pequeños ejercicios que están acá, ¿ya? No son obligatorios, son solamente para que ustedes en el momento que vayan a ver este notebook tengan un poco de interacción con las cosas que estamos viendo y que puedan programar lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces la idea es que acá ya sabiendo tanto de las funciones como de esto de los tests, programen la función promedio que tome una lista cualquiera de números, obviamente, la idea es que sean números, y que comprueben su funcionamiento en base a estos test unitarios, ¿ya? Entonces, si yo le paso, no sé, la lista del 1 al 10, hacer una cert que diga promedio de la lista y el promedio real de esta cosa, ¿ya? Esa es la idea de estos ejercicios que van a ir apareciendo acá, ¿ya? Y aquí vamos a otra parte más interesante también, que son las funciones lambda. ¿Ya? Antes de eso, ¿alguien quedó con alguna duda de esta cosa de los tests? Ya, todo bien. Sigamos entonces. Ya, ¿qué son las funciones lambda? Son simplemente una abreviación de una escritura de las funciones, ¿ya? Entonces, acá tenemos una función que se llama multiplicación por 5. ¿Y qué es lo que hace? Toma el x y lo multiplica por 5, ¿ya? Entonces, súper simple, después si ejecutamos esto, nos da 50. Y esto puede ser reemplazado por esta notación mucho, mucho más compacta. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros decimos lambda, que este es como el def, pero la función no tiene nombre y eso es como lo característico de las funciones lambda, es que son anónimas, ¿ya? Yo después no los puedo identificar, aunque aquí hacemos un pequeño truquillo, pero esto la verdad es que nunca se hace. Ya, entonces yo tomo esta función lambda, que la estoy definiendo, estos son los parámetros de la función, por ejemplo, si yo quiero pasar 2 parámetros o 3 parámetros, lo hago así simplemente, y después del 2 puntos es lo que yo te quiero retornar, ¿ya?
Y hace exactamente lo mismo que esto, solamente que en una notación mucho más abreviada. Entonces, ahora, lambda multiplicación por 5, si yo lo ejecuto, debería dar exactamente lo mismo que acá arriba, porque programamos lo mismo. ¿Ya? De nuevo, lambda, o sea, queremos definir una función, ponemos esta keyword lambda, le damos las entradas, o los argumentos, o los parámetros, y le decimos qué es lo que tiene que hacer con esos argumentos para retornar la salida. Y U es una abreviación mucho mejor que lo de acá. ¿Ya? Esa es la sintaxis para que la vean ustedes después. Pero lo interesante no es eso, sino que son estas funciones, valga la redundancia, de la programación funcional que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Map, filter y reduce. ¿Qué es lo que hace map? Map ejecuta, ya, supongamos que tenemos una lista, no sé, una lista de 100 elementos, ¿ya? Cada elemento, no sé, quiero elevarlo yo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer un for, como habíamos visto antes. Ya, podemos hacerlo acá. Entonces, for elemento, in lista. Después, no sé, ponemos aquí lista resultante. Ya, entonces lista resultante, punto append, elemento al cuadrado. Ya, porque queríamos elevar esta cosa al cuadrado. Y la lista, digamos que es una lista del 1 al 100. Ya, entonces, ¿qué nos debería retornar esta cosa? Esta lista gigantesca que estamos viendo acá, pero elevada al cuadrado. Entonces, lo que hicimos fue elevar cada uno de los números al cuadrado, a partir de esta lista inicial. Ahora, ¿cuál es la idea de estos lambda? O sea, de esta función map, es que yo le pase la función que tiene que hacer y que aplique esa función a cada uno de los elementos, ¿ya? O sea, es decir, si yo tengo esta lista definida acá y quiero elevarla al cuadrado, lo que hago es simplemente pasarle la lista y la función que va a decir cómo yo tengo que tratar a cada uno de los elementos. Porque al final esto es lo que estamos haciendo acá arriba. Es decirle qué es lo que tiene que hacer a cada uno de los elementos y después añadirlo. Ya, y si ustedes ven, esta notación es mucho más reducida que lo que teníamos antes. Un pequeño detalle, retorna un iterable que no lo vamos a ver en mayor profundidad. Así que lo que ustedes tienen que saber es que cada vez que tengan un list y quieren evaluarlo, entonces tienen que, o sea, perdón, un map y quieren evaluarlo, quieren saber su resultado, tienen que anteponer esta función list, ¿ya? Entonces ahí nos elevó esta lista del 1 al 6 al cuadrado. ¿Ya? Y por lo general la función lambda no se define aparte como lo hicimos acá, que definimos elevar al cuadrado, sino que se hace derechamente dentro del map. Entonces esta operación gigantesca que teníamos antes nos quedaría así. Definimos la función que toma un x y lo eleva al cuadrado. Decimos que haga eso por cada uno de los elementos de la lista a través del map y después pedimos que se ejecute por el list. ¿Ya? Y se ejecuta y nos entrega cada una de estas cosas al cuadrado. Y si se fijan, de nuevo tenemos una notación mucho más reducida que esta que teníamos acá. Es parecida también al tema de los list comprehensions, pero de un enfoque un poco más funcional. Funcional, ¿por qué? Porque nosotros ya le pasamos la función y no le decimos realmente lo que tenga que hacer así como en código, sino que pasamos ya una función. ¿Dudas con eso? Siempre hay que pasarle una lista a la función. Constanza Peña pregunta, ¿el map siempre se usa como elemento o siempre se le pasa a lista? Yo me imagino que a una lista. Sí, siempre hay que pasarle una lista porque la idea es que este map funcione sobre estos, ¿ya? Sobre cada uno de los elementos. Ahora un detalle súper interesante de esto. ¿Alguien me iba a preguntar algo? O sea, me refería a que como que tú tenías un elemento como map y después lo pasaste a lista, Esto de ¿cierto? acá. Sí, esta Y parte. como no se puede usar map, o sea, ¿Solo? en sí. No. Lo que pasa es que hay un pequeño tecnicismo que no vimos en el momento de las iteraciones que se llaman iteradores, que en realidad no se genera en el momento que se ejecuta, no se genera esto, ¿ya? Sino que se espera a que alguien lo llame para ejecutarse. Y eso es como otros paradigmas también de la programación que se llama como laziness, en donde yo no ejecuto al tiro, sino que ejecuto en el momento que lo necesite, ¿no? Y así se ahorran recursos más adelante y tiene varios beneficios más. Por eso hay que hacer lista antes del map, ¿ya? Porque así le pedimos a este map que ejecute la operación. Buena, gracias. Ok. ¿Alguien más tenía una pregunta? Ahí en el chat me parece que alguien preguntó.
Ya, sí, puede ser un iterable cualquiera, no necesariamente puede ser una lista. La idea es que se pueda iterar, ¿ya? Creo que si, por ejemplo, uno le pasa un int acá, un entero, falta un paréntesis acá, me va a decir, me va a lanzar un error que int no es iterable, ¿ya? Entonces lo que está esperando realmente es iterar. Una forma un poco no tan buena de comprobar las cosas, pero de todas formas nos sirve, ¿ya? Entonces tiene que ser iterable. ¿Cuál es iterable? Puede ser una tupla, en fin, un segundito, sí, ahí sí, ya, se apretó un botón y desconfigura esta cosa. Ya, después, la siguiente función que vamos a ver es filtro, ¿ya? Es la misma idea, solamente que ahora la función lambda nos tiene que retornar una condición, ¿ya? Y todos los elementos que pasen esa condición van a formar parte del resultado. En este caso, ¿cuál es la condición que estamos viendo acá? Es que, dado este x, yo le calcule el módulo 2 y este sea igual a 0. ¿Alguien me puede decir de qué se trata esta operación? Bueno, aquí dice. Claro, ya, pero la idea de eso, si nosotros dividimos cualquier número, lo dividimos por 2 y el resto es 0, entonces va a ser un número par. ¿Ya? Eso es como lo vimos en Kinder, no sé qué onda. ¿Ya? Entonces, si nosotros le pasamos esta lista y le pasamos esta función, va a evaluar en cada uno de los elementos. Entonces va a evaluar en uno, va a decir, el resto es de dividirlo por 2 es 0. Si la pregunta es no, entonces no va a pasar. Ya sí. ¿Qué es lo que pasaría acá? Solamente, o sea, pasar en términos como, ¿qué es lo que mantendría realmente la lista? Estas cosas de acá. Ya que sería el 2, si nosotros 2% 2, o el resto de 2 es 0, y lo mismo con el 4 y lo mismo con el 6. Ya esto también nos permite entonces ejecutar como instrucciones relativamente condicionales y no solamente ejecutar uno por uno, ¿ya? Comúnmente se pueden mezclar estas dos operaciones, por ejemplo, poner primero un filtro, después un mapeo a cada uno de los elementos que se filtran, y después también la siguiente que está acá. Y esto tiene como un nombre, un framework súper interesante. Ya, entonces veamos este reduce y después les cuento un poco de este framework de acá. Ya, el reduce lo que hace es permite acumular los valores de izquierda a derecha. ¿Ya? O sea, es decir, supongamos que pasó 2, 4 y 6. Yo quiero ahora acumular estos valores. Por ejemplo, quiero sumarlos simplemente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo este 2, tomo este 4 y les digo cómo los junto. ¿Cómo los junto? No sé, A más B. ¿Ya? Tomo ese resultado, después paso eso a la siguiente iteración y a la siguiente iteración y a la siguiente iteración. Y se va sumando siempre el nuevo valor con respecto al antiguo. ¿Cómo lo hacemos acá? Ahora ya el lambda ya debería tener no solamente un parámetro, sino que ahora tiene 2, y le decimos qué es lo que tiene que hacer acá. Si ejecutamos este reduce, lo que nos daría es la agregación de todos los elementos de esta lista, o en este caso la suma. ¿Ya? Entonces aquí tenemos estos tres elementos súper importantes de la programación funcional: el mapeo, que aplica una función a cada uno de los elementos; el filtro, que filtra según alguna condición; y el reduce, que nos permite agregar, acumular estos valores que nosotros estuvimos ejecutándolos antes. Ahora, ¿alguien conoce Hadoop? Aquí los científicos de datos que van a trabajar con Big Data. ¿Nadie conoce Hadoop? De nombre, de momento. Ahora lo estamos viendo en un curso. En procesamiento masivo de datos, ¿no? Sí. Ya, sí. Entonces lo vamos a ver todavía. Está en Claro, ¿no? primera Es clase. súper bueno eso, porque van a ver realmente cómo funciona Hadoop, les va a explicar ahí dando todo. Así. No, bueno. Ya, pero mira, en términos simples, lo que hace Hadoop es como almacenamiento distribuido, ¿ya? O sea, yo tengo muchos clusters refiriéndome a grupos de computadores en donde voy almacenando datos, y tengo los datos almacenados en distintas partes, ¿ya? Entonces yo quiero hacer alguna operación con esos datos. Por ejemplo, no sé, tengo el registro de 3 millones de supernovas distribuidos en, no sé, 500 computadores. Y quiero sacar como el promedio del peso de las supernovas, ¿ya? Súper poco creativo, pero es lo que se me ocurre en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La opción como simple que podría tener es como traer todos estos datos a mi memoria RAM, si es que cae, si tengo un supercomputador, y los puedo promediar dentro de la misma memoria RAM y sacar el resultado. ¿Ya? ¿Cuál es la opción que realmente es un poco más eficiente? Es hacer esto. Es, por ejemplo, hacer un filter primero, es decir, dame todas las estrellas que sean supernovas, después hacer un mapeo,
en donde, no sé, le aplique quizá alguna especie de normalización. Por ejemplo, que si pesan más de 1.000 millones de toneladas, se aproxime a ese valor, ya, suponiendo por algún motivo quisiera hacer eso, y después el reduce lo sumo, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de estas primeras partes? Es que en estas partes de acá yo puedo paralelizar el trabajo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque puedo ejecutar esta función en cada uno de estos elementos independientemente. Y eso es súper interesante, porque nos permite ya paralelizar sin mayores problemas las cosas que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Que también va a ser muy importante, sobre todo cuando trabajemos con miles de millones de datos. Ya. Hasta ahí, la idea, ¿cómo se entiende? Este framework se llama, por si lo quieren buscar, se llama el framework MapReduce. ¿Ya? ¿Alguien me va a decir algo? ¿Algún astrónomo que quiera criticar mi ejemplo? Adelante, totalmente bienvenido. ¿No? Ya, perfecto. Sigamos entonces. Ejercicios acá. Cuando ustedes tengan tiempo, véanlo, echen un vistazo, porque al final es implementar distintas funciones usando esta idea que estamos viendo anteriormente. ¿Ya? Vamos a pasar a lo siguiente. Docstrings. ¿Ya? De nuevo vamos con cosas complementarias a las funciones, pero que son súper importantes. ¿Qué es lo que pasa? Que comúnmente cuando uno programa, no programa solo, sino que programa siempre en comunidad, porque, en el peor de los casos siempre uno va a hacer un código que lo van a reutilizar en algún momento, van a decir, pucha, yo no entiendo nada de esta cosa, ¿quién hizo esta cuestión? Van a decir. ¿Ya? Entonces la idea es que nosotros podamos documentar el código adicionalmente a estar programándolo, porque una cosa es programar el código y otra cosa es decir qué es lo que hace cada cosa. Ya aquí vienen los 12 docstrings. ¿Qué es lo que son? Simplemente comentarios cortos, comentarios largos, diciendo qué es lo que hace cada una de las funciones que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Python no es solamente que como que existen estas cosas, sino que uno puede acceder a estas cosas a partir de la función help. Por ejemplo, si quiero ver qué es lo que hace map, llamo a la función help de map y me entrega la documentación que aparece dentro de esta clase. ¿Ya? Entonces dice que map pide una función con iterables y retorna un objeto de acá. ¿Ya? Y aquí dice una descripción un poquito más larga. Aquí. Crea un iterador, ¿ya? Esto es lo que estábamos conversando recién, por eso había que poner en la lista. Que bla, 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 bla. ¿Ya? Ustedes pueden verlo un poquito más adelante. Entonces, la idea es que nosotros documentemos muy bien el código si es que después sabemos con certeza que alguien más va a ocupar este código. O en el peor de los casos, que nosotros mismos vamos a ocupar este código en 3 meses más adelante y no queremos estar peleando, pensando, diciendo así como que estaba pensando en este momento que hice esto. ¿Ya? Y más o menos la misma idea de Git, o sea, son metodologías de trabajo que simplifican la vida más adelante. ¿Ya? Y esta es la buena práctica de cómo hacerlo, o sea, nosotros definimos una función y decimos qué es lo que hace. Suma A más B y retorna un entero. ¿Ya? Súper, súper simple. Hay muchos estándares distintos. Está el estándar de Google, el de NumPy, el SciPy, y esto es lo que vamos a seguir como relativo dentro del curso. Un ejercicio y después pasamos a esta cosa de las referencias. ¿Ya? Entonces consideremos el siguiente ejemplo. Esto es otro tema bien aparte de los docstrings. Vamos a volver un poco con qué es lo que pasa cuando uno asigna las variables dentro de las funciones, fuera de las funciones, pero quiero que vean esto, ¿ya? Entonces veamos este siguiente ejemplo. Tenemos una lista que va desde el 1 hasta el 5 y tenemos una variable 2 que nosotros decimos esto. ¿Alguien sabe qué significa esto? Además de asignar, ¿qué creen que hace esto? Asignación mutable, ya así como define un poquito más. Como qué realmente tenemos en esta asignación mutable. Si cambia la lista 1, también cambia la lista 2. Ya, justamente eso es lo que quería mostrarles y que quizás ustedes pueden encontrar en algún momento medio extraño. Un iniciante en Python, a mí me pasó varias veces, creería, por ejemplo, ya, digo yo quiero lista 1 y después quiero trabajar con una lista independiente que se llame lista 2. ¿Y para qué hago? Aquí asigno lista 1 a lista 2 y digo ya, se copió.
Entonces yo agrego después, más adelante en el código, una lista 1 con el valor 10. Ya cuando yo hago este append, lo que estoy haciendo es añadir al final esto en 10. ¿Ya? Veamos lo que pasa. La lista 1 se cambia, ¿cierto? Se agrega el elemento de acá. ¿Qué pasa con la lista 2? Cambia también. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No creamos una lista nueva. Impactado, sí. Claro, no creamos una lista nueva. ¿Por qué? Porque lo que hay realmente dentro de las listas no son los elementos que estamos definiendo acá, sino que son las referencias a donde se encuentran almacenados esos elementos. Entonces yo lo que hago acá realmente es decirle, por ejemplo, esto está apuntando a esta lista, es un valor que dice que esta lista se encuentra en este lugar. Entonces yo cuando asigno esto acá, lo que estoy diciendo es que ese valor de lista 2 va a estar apuntando también a esta parte de acá. ¿Ya? Y eso lo podemos ver con los identificadores, con esta función id que me muestra la ubicación de espacio en memoria. Ya, entonces tenemos lista 1 y lista 2, y lista 1 me muestra exactamente el mismo lugar el mismo número en realidad que lista 2. O sea, son identificadores idénticos. Es por eso que cuando yo hago este append, lo hace a las dos listas al mismo tiempo. Ya, si realmente queremos copiar un arreglo, podemos usar esta función tipcopy. Vamos a ver estos imports un poco más adelante, pero esto simplemente empieza a traer como módulos de Python, ¿ya? Módulos como un poquito más complejos que no están incluidos tanto en el código principal. Entonces aquí ya si hacemos un tipcopy o copia profunda de lista 3, ya vamos a tener ya la lista 1, le agregamos después, aquí era como un punto append de 10. Tenemos la lista 1, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 10. Ya aquí se añadió esta cosa. Y si vemos la lista 3, aquí ya no va a estar modificada. ¿Por qué? Porque ahora ya realmente es una copia de esto que teníamos acá. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre deep copy y copy? Deep copy, buena pregunta. Mira, lo que sé es que deep copy, por ejemplo, cuando nosotros tenemos estructuras anidadas, por ejemplo, como diccionario, dentro del diccionario tú tienes llaves y valores, ¿cierto? Si tú copias estos llaves y valores a otro diccionario nuevo, quizás los elementos con copy adentro, sí, eso es lo que pasa, los elementos con copy adentro quedan referidos a las mismas cosas. Ya no sé, mira, a ver, vamos a ver un poco este ejemplo un poco más adelante. Oye, mira, veamos un ejemplo al tiro. ¿Ya? Entonces, mira, por ejemplo, llave 1, no sé, este tiene como 1,2, ¿ya? La idea es que cuando nosotros copiamos de nuevo, este también sean valores nuevos, ¿ya? Esto es lo que hace deep copy. Deep copy de D. ¿Ya? Entonces vamos a tener llave 1 es igual a 1, 2, y aquí el id de esto, en lugar de memoria, a ver, asignémosle una variable de 2, ¿ya? Y el lugar de memoria de D va a ser distinto del lugar de memoria de D2. Ups. Ya, entonces aquí tenemos este número de acá y este número de acá. Vemos que son distintos, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Que este valor de acá adentro, este arreglo acá adentro, también sean distintos. Cuando nosotros copiamos solamente con copy, vamos a tener que, por ejemplo, este de acá, si yo lo copio solamente con copy, a ver, estamos copiando. Ya, ahí está. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasó acá? Accedimos a este arreglo de acá, ¿cierto? También en este de acá accedimos al mismo arreglo. Cuando nosotros hacemos copy, estamos copiando el diccionario, pero estamos almacenando los mismos objetos que están acá adentro, ¿ya? En cambio, cuando nosotros hacemos deep copy, también deberían como copiarse profundamente estos de acá y realmente crearse nuevas listas con estos valores. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Ok. Ya. Bueno, aquí vamos a ver más o menos un poco lo mismo. ¿Qué pasa cuando son inmutables los elementos? Por ejemplo, si tengo hola acá y aquí tengo hola, si se fijan aquí asigné dos variables distintas con un elemento que es inmutable como los strings. ¿Ya se acuerdan que los strings no podían cambiar?
¿qué pasaría? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, ahora sí vamos a tener los mismos identificadores. Y me pueden decir, ¿pero qué? ¿Cómo es posible que S1 y S2 estén apuntando a la misma cosa? Así, como que sean exactamente lo mismo. Bueno, lo que pasa es que como son inmutables, no deberían tener otra asignación de memoria porque no tiene sentido tenerlos dos veces. Si no los vamos a cambiar más a futuro, entonces los vamos a dejar tal cual y vamos a asignarlos dentro del mismo espacio de memoria. ¿Ya? Y así no tenemos duplicación y se pueden ingresar mucho más eficientemente estos elementos. ¿Por qué? Porque no van a cambiar a futuro. ¿Ya? Y lo mismo pasaría acá. De hecho, si yo defino como hola dentro de un diccionario y después veo dónde está almacenado, es exactamente el mismo valor. ¿Ya? Y aquí viene toda esta idea de mutable e inmutable. O sea, mutables solamente se definen una vez, están una vez almacenados dentro de la memoria y el resto está por fuera. ¿Ya? Así que viene esta parte también de nuevo de ver de nuevo la mutabilidad o no de los strings. Ya, creo que estamos más o menos en la hora, así que ya, veamos estos últimos ejemplos y terminamos. ¿Ya? El manejo de excepciones lo dejamos para la próxima clase. Hagamos rapidito esta parte. Ya, entonces la idea de los objetos mutables, como recordaban, era que pueden ser modificados una vez que se han creado, y de los inmutables, todo lo contrario, ya que los valores son fijos, que estos valores tienen solamente una instancia dentro de la memoria y que no van a cambiar nunca. ¿Cuáles son estos, los inmutables? Tuplas, tenemos strings, números, cualquier tipo de dato básico es inmutable. O sea, existe solamente una vez. El none, por ejemplo, none, también es un dato inmutable. ¿Ya? Bueno, aquí después ustedes pueden ver un poquito más profundo esto. Y la pregunta es aquí. Inmutables que mutan. ¿Qué pasa en el siguiente código? Ya, yo defino una tupla. Ustedes sabían que las tuplas no se pueden modificar. ¿Ya? De hecho, si yo intento asignar el valor 1 a esta tupla con un nuevo arreglo, ¿qué pasará? Me dice una excepción. No puedo asignar este elemento. Pero, si yo tomo el primer elemento, que sería tupla de 1, que es este de acá, y le agrego 2, ¿qué creen que pasará? Y alguien me respondió, se agregará. Efectivamente. ¿Por qué? Porque dentro de la tupla hay un elemento que sí es mutable. ¿Ya? Entonces, esto no es mutable. Yo no puedo cambiar qué es lo que hay dentro de esto, pero sí puedo cambiar qué es lo que hay dentro de la misma tupla. Y entonces nosotros aquí ya podemos hacer esto. Y aquí viene como un tema mucho más complejo. ¿Se acuerdan que al comienzo habíamos dicho que si yo modifico un valor acá adentro, por ejemplo, este era C acá afuera, C igual 0 y C igual 1 acá, una vez que terminara la ejecución de la función, C iba a seguir manteniendo su valor en 0? ¿Qué pasa ahora cuando yo le pase una lista? ¿Ya? Y veamos lo que pasa qué es lo que pasa en este caso con esta siguiente función. Entonces, ¿qué es lo que dice esta función? Cambia el elemento en el índice 0. ¿Qué es lo que hace? Simplemente recibe una lista X y cambia el valor del elemento 0 acá. Ya, entonces vamos a crear esta función. Vamos a definir una lista que dice no cambiar, y después dice cualquier cosa, 2, 3, 4, 5, qué sé yo. Ya, es irrelevante. Pero la idea es que se fijen qué pasa en el índice 0. Entonces nosotros vamos a ejecutar cambia elemento 0, o sea, es decir, vamos a cambiar este elemento de acá, y le vamos a pasar esta lista. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Alguien se arriesga? Claro, ya aquí Jonathan dio las dos opciones, ¿se agregará o quedará igual? A o B. Claro, sí, podríamos hacer incluso como una votación. No, mejor no. Algo hice. No, esto está... Eso pasa por meterme en cosas que no entiendo. Ya. Ya, entonces tenemos las dos opciones, se mutará o quedará igual. Y la respuesta es que va a cambiar. Súper, súper, súper interesante esto, porque habíamos visto que si nosotros reasignamos una cosa acá adentro, después iba a quedar igual afuera. Pero cuando nosotros le pasamos la lista, los valores sí cambiaron. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque
nosotros le pasamos como argumento un elemento que es mutable, ¿ya? Y como puede mutar, realmente lo que estamos pasando, obviamente, no es la lista, sino que es la referencia a la lista. Y como puede mutar, yo puedo mutar a lo que está haciendo referencia esta variable que yo le pasé a la función. Y por eso entonces puede cambiar el valor que tenemos dentro de la función, incluso aunque sabemos que esta cosa no se puede hacer. Porque al final, piénsenlo bien, aquí no se está reasignando nada, sino lo que se está haciendo es cambiar justamente el elemento que hay dentro de la función, que es análogo a lo que hicimos acá. O sea que aquí añadimos dentro de un elemento que era inmutable, había un elemento mutable y lo podemos mutar. Pasa exactamente dentro de esta función. Ya, bueno, ya hay más ejercicios y después tendríamos que ver manejo de excepciones, pero ya lamentablemente estamos pasados de la hora, ¿ya? Entonces, quedaríamos hasta aquí. La próxima semana estaríamos viendo excepciones, ¿ya? Voy a poner en pausa esto de compartir pantalla y cualquier duda ustedes me pueden decir en este momento. El curso administrativo. ¿Nada? Ya, ok. Una duda. Sí, dale, dale, dale. No, 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 nada, era ninguna duda. Solo Ninguna eso. duda. Ya, ok. Ya, perfecto. Mira, entonces lo que les había dicho al principio de la clase, para los que llegaron un poquito después, es que este viernes vamos a tener un auxiliar pequeño, súper breve, un tutorial también de la misma idea de esto, en donde voy a enseñar cómo instalar Anaconda para que tengan todos estos programas al mismo tiempo. O sea, que lo tengan previos al laboratorio 1 y no lleguen a instalarlos al laboratorio 1 porque no es la idea, y siempre pasa lamentablemente. Entonces la idea es que siempre esté antes. Y vamos a resolver un pequeño problema, no sé, quizás de introducción a la programación, y que la idea es que sea comunitario, que todos traten de participar y eso, ¿ya? Entonces todo enfocado en que podamos introducirlos bien a Python, ¿ya? Así que eso sería por esta clase. Estamos viendo la próxima semana. Sí, 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 va a grabar, por supuesto. No hay problema. Ya también creo que tengo por ahí un pequeño tutorial de cómo descargar Anaconda, y si no, lo pongo, o sea, lo creo. ¿Ya? Así que eso, estamos viéndonos. Que estén bien, buen fin de. Chao, profe. Nos vemos. Chaito. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. profe. Adiós.